Para obtener sabiduría, necesitamos el estudio de la palabra de Dios con oración. El que con perseverancia escudriña la palabra de Dios, en busca de sus tesoros escondidos, encontrará verdades maravillosas. Las palabras de la inspiración, meditadas en el alma, serán como ríos de agua que emanan de la fuente de la vida. Bienvenidos a su programa, En Conexión con las Escrituras. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga ricamente. Bienvenidos a su programa En Conexión con las Escrituras, su programa donde estudiamos la palabra de Dios por medio de la lección de escuela sabática de la división de adultos. Hemos llegado hasta hoy, viernes 16 de junio. Y junio en su viaje hacia la eternidad nos recuerda que estamos hoy un día mucho más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo a todos los hermanos que nos están escuchando en la radio adventista, La Voz de la Esperanza 1560 AM. Un saludo muy especial a la hermana Oris Durán, que es una fiel oyente, siempre está allí acompañándonos por medio de la radio adventista, La Voz de la Esperanza. Y gracias también por orar por mi persona y por mi familia, por mi querida esposa y todos nosotros. También un saludo a la hermana Gina, al hermano Lowell de la iglesia de San Miguelito, a la hermana Juanita de la iglesia de Dimensión Profética, a su esposo, el hermano Ernesto Gittens, y también un saludo a todos aquellos que nos escuchan en la radio adventista La Voz de la Esperanza y a los que están conectados también en las redes sociales de Facebook y YouTube. Hemos llegado ya hasta este último día de esta semana en nuestro estudio de la lección número 12. Hemos estado estudiando el sello de Dios y la marca de la bestia, segunda parte. Y vamos a hacer un repaso ahora. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos dirija con su Santo Espíritu. Y entonces vamos a dar un par de palabras. Siempre damos algunas instrucciones, algunos consejos en relación a la importante obra de la escuela sabática. La escuela sabática es un departamento, es un ministerio en la iglesia muy significativo. Es muy importante para la iglesia nuestra que la escuela sabática se desarrolle de una manera muy eficiente. Así que vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias por este día viernes, Señor, día de preparación, donde ultimamos los detalles para estar listos cuando el sol se ponga a recibir tu santo día. Mucho antes aún que se ponga el sol, estamos ahí pacientemente esperando este hermoso y santo día que nos invita a descansar con Cristo. Un descanso físico, un descanso espiritual, un descanso mental. Así que alabado sea tu nombre por tu santo día, Señor. Un día que nos recuerda que tú eres nuestro creador. Un día que nos recuerda que tú eres nuestro redentor. Y haces cosas maravillosas por cada uno de nosotros que te amamos y te servimos. Bendice a nuestros hermanos que nos están escuchando, los que están conectados en las redes sociales. Derrama sobre ellos bendiciones hasta que sobreabunde, Señor. Abre la ventana de los cielos y que cada uno reciba esas cosas hermosas y maravillosas que tú haces por amor a ellos y amor de cada uno de nosotros. Guíanos con tu espíritu hoy y que el bosquejo que demos va a ser práctico y de mucha ayuda para nuestros hermanos. Muchas gracias. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Amén y amén. Ok, en esta mañana quisiera yo utilizar los minutos iniciales para recordar nuevamente a los maestros ese ministerio tan especial que Dios ha puesto en sus manos. A veces nosotros como miembros de iglesia pensamos que la tarea más importante es la que tiene el pastor de la iglesia y los ancianos. Algunos aún sueñan, anhelan ser ancianos de iglesia porque ellos ven que esa posición eclesiástica de liderazgo es una posición importante, significativa, y algunos quisieran ser ancianos. Y eso es bueno. Pablo dice, si alguno anhela obispado, si alguno anhela ser anciano, líder de iglesia, buena obra desea. Claro que sí. Es bueno
ser un líder importante y principal en la iglesia del Señor. Pero la iglesia es como un engranaje. ¿Qué es un engranaje? Un engranaje es lo que forma parte de algunos aparatos mecánicos, algunos aparatos que se usan para ciertos trabajos. Hay un programa de cable, uno de los canales de cable, que uno puede ver en él allí un programa que nos presenta cómo se hacen algunas cosas, especialmente alimentos, cómo se preparan cómo se fabrican los yogures, cómo se preparan ciertas galletas, ciertos alimentos. Y a mí me encanta cuando tengo la oportunidad, no es que lo veo, cuando tengo la oportunidad un ratito. A veces me encanta verlo porque uno ve lo maravilloso que es la industria de la alimentación. El otro día estaba viendo un documental de la Estrella Azul, que es una empresa aquí que hace yogur, hace helados, yogur bebible. Tiene como 80 productos, jugos de frutas. Escuchaba yo, tienen 80 productos en no sé cuántas presentaciones. Una empresa maravillosa y presentaban ahí. Pero lo que me llama la atención, y por qué estoy explicándole esto, cuando yo veía eso, uno ve las maquinarias, cómo viene. Por ejemplo, una vez estaba viendo cómo preparan esas hojuelas de papa, Lay's. A muchos les gusta Lay's. Las venden en unos tubos de cartón como de este tamaño, o las venden en bolsas pequeñas, medianas, grandes. Las grandes son para fiestas, reuniones familiares que uno compra, sirve ahí. Y a algunos les gustan esas papitas. Son como snacks, son algo muy, muy bueno que uno puede comer de tanto en tanto. No comer todos los días, pero una vez allá, cada tanto, pues uno puede comer esas papitas. Y yo veía pues cómo traían las papas y las depositaban ahí en una máquina grande que tenía unas aspas que iba entonces moviendo. Caían las papas ahí y las aspas movían las papas para lavarlas, y entonces con otro mecanismo las sacaban a una faja transportadora y iban las papas hacia otro y pasaban a otra máquina que las movían rápidamente para pelarlas. Después pasaban por otra banda transportadora a otra maquinaria donde las cortaba, y luego iban esas papitas, esas papas cortadas en láminas, hojas, y eran echadas en el aceite. Por poco tiempo se frían rápidamente y luego entonces eran sacadas, y el proceso. Entonces, usted no podía comerse una bolsita de Lay's, una galleta Pascual o una galleta de las que venden en su país. Aquí venden diferentes galletas. Y hay una empresa más Pascual, galletas Pascual, hacen todo tipo de galletas, y ahora están haciendo hojuelas de papas también, platanitos fritos, todas esas cosas, es diferentes snacks. Usted no se podía comer eso si no es gracias a esas maquinarias que funcionan con su engranaje. Entonces la iglesia es un engranaje donde todos unidos, trabajando juntos en armonía, permiten que la misión de la iglesia se cumpla. No hay nadie más importante que otro. No porque yo sea pastor, yo soy más importante que otro. Sí, tengo una gran responsabilidad que no tienen otras personas, pero eso no significa que soy mejor o más importante que nadie. Tengo mi papel y mi lugar en la iglesia.
Y el maestro de escuela sabática es una función, un ministerio muy sagrado y significativo en la iglesia. Yo podía decir con mucha autoridad que los maestros de escuela sabática son los primeros pastores en la iglesia. ¿Por qué? Porque los maestros de escuela sabática son los que tienen ese hermoso privilegio, ese hermoso trabajo de atender a un grupo pequeño de hermanos. Ellos son pastores de ese pequeño rebaño. Una clase de escuela sabática está formada, debiera estar idealmente formada por unos 12 miembros nada más. 10 miembros regulares y sus 2 respectivos maestros. Cada clase tiene 2 maestros. No caigamos en el error de decir el maestro principal y el asistente. No, los 2 son maestros al mismo nivel. Entonces esos 2 maestros se intercambian las tareas. Uno puede dar clase un sábado, otro, o uno un mes, el otro mes, y así se van turnando, o 2 semanas uno, 2 semanas el otro. Deben trabajar en equipo. Entonces, esos 2 maestros son los pastores de ese pequeño grupo de 10 hermanos, 12 hermanos. A veces la clase tiene 10, 12, 14 hermanos. No debe ser muy grande. Cuando ya comienza a crecer la clase hay que dividirla. Entonces, esta es la ventaja de tener 2 maestros. Generalmente ponemos uno de experiencia y uno que está aprendiendo para que le vaya enseñando a ser un buen maestro. ¿No? Cuando se divide la clase, porque el ideal sería que la clase fuera el mismo grupo pequeño. Funciona como clase de escuela sabática y funciona como grupo pequeño. Matamos 2 pájaros de un mismo tiro. Claro, los maestros no tienen que ser los mismos líderes. Podemos tener los 2 líderes y los 2 maestros. Uno funciona en escuela sabática y el otro funciona en ministerios personales. Entonces, esos maestros son los pastores de ese pequeño rebaño. Como maestro de escuela sabática, yo debo velar por la espiritualidad de ese hermano. Debo velar por su desarrollo espiritual, que esté estudiando la Biblia, tenga relación con Dios. Entonces, el maestro de escuela sabática es el primer pastor, el que está en el primer frente de batalla para atender espiritualmente a esos hermanos. Entonces, note cómo funciona la iglesia. Están los maestros de escuela sabática, son los primeros pastores. Luego están los diáconos, son el segundo frente de pastores, porque los diáconos tienen el hermoso trabajo cuando alguien se enferma o alguien no asiste a la iglesia, visitarlos. Luego tenemos el tercer frente de trabajo de pastores, los ancianos. Y luego está el pastor. 4 frentes principales e importantes en la iglesia de pastoreo, de atención, de ministrar a los miembros de iglesia. Los maestros de escuela sabática, los diáconos y diaconisas, los ancianos de iglesia y los pastores. 4 frentes. Note, cuando la iglesia se organiza así y cada uno cumple su responsabilidad, una iglesia dinámica, fuerte, una iglesia que se desarrolla adecuadamente. Note, porque el trabajo principal de nuestra escuela sabática es ser un maestro de la verdad bíblica que se estudia en el folleto de escuela sabática. Yo tengo mi 3 en 1, miren cómo lo tengo rayado, marcado. Note, todo rayado, todo marcado. Aquí el auxiliar, acá en el estudio, todo. Note, entonces el maestro estudia fielmente su lección, se prepara para alimentar a los miembros de iglesia y es el primer pastor de primera mano que atiende a sus hermanos. Si los maestros cumplen fielmente su tarea y son apoyados por los diáconos, diaconisas, los ancianos y el pastor, tenemos una iglesia fuerte, dinámica. Termino diciendo los consejos para entrar en el bosquejo. Cuando un miembro falta, los primeros que deben visitarlo, llamarlo. Yo soy maestro de escuela sabática y el sábado vi que me faltó un hermano. Yo lo primero que hago es llamarlo ese mismo sábado, en la tarde. Después del almuerzo, tomo un tiempo. Después de la 1 de la tarde, 2 de la tarde, aló,
Buenas tardes, mi querida hermana. Buenas tardes, mi querida hermana. ¿Cómo está? Lo extrañé hoy en la clase de escuela sabática. No le vi. Entonces él le va a decir, sí, no tiene ni que preguntar. Así que se me enfermó mi mamá, la fui a ver, o visité otra iglesia. Sí, que nos hizo falta. Entonces usted le transmite el mensaje al hermano que faltó, que lo extrañamos, que es muy importante para nosotros. ¿Cómo lo extrañamos? Lo extrañamos mucho. Oramos por usted porque no sabemos si estaba enfermo. Entonces esa llamada es muy importante. Después, el segundo paso, una visita personal. Entonces yo hablo con el maestro, el otro maestro, vamos a visitar al hermano. Entonces cuando yo lo llamé el sábado en la tarde, yo le digo, hermano, ¿será que podemos hacer una visita el martes a las 7 de la noche en su casa después que llegue a trabajar? O si no trabaja, hermana, ¿será que podemos visitarla tal día, tal hora? Sí, ok. Ahí vamos a llegar a usted para orar por usted. Y usted llega, le hace una visita pastoral. El pastor debe capacitar a los diáconos, diaconisas, los maestros de escuela sabática y ancianos de cómo hacer una visita pastoral. La visita pastoral no es para regañar al hermano, decirle, hermano, ¿qué pasó? No fue a la iglesia. ¿Qué es eso? No, te llega. Buenas tardes, buenas noches, hermano, buenos días. Porque puede ser que usted lo visite el domingo. Mañana podemos ir a verlo, sí, ok. Vamos allá a las 10 de la mañana. ¿Puede? Sí, vamos para allá. Te llega. En una visita pastoral se lee la palabra de Dios, se escoge un texto, una promesa de esperanza que brinda esperanza, gozo, alegría. Hermana, mire, usted llega, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo está, hermana? Los maestros venimos a visitarla. El sábado la extrañamos otra vez, la extrañamos en la clase, usted nos explicó, su mamá se enfermó o tuvo que hacer esto, algo, o visitó otra vez. Como la extrañamos, venimos aquí para mostrarle nuestro cariño personalmente. No solo por teléfono, personalmente. ¿Cómo está con esto? Venimos a orar por usted, su familia. ¿Tiene alguna petición especial? Una visita corta, no debe ser más de 15 minutos, 20 minutos. Conversa de cosas general. Primero se conversa cómo está, hermana, cómo le ha ido, cómo está en su trabajo, la familia, la salud, cómo está. Bien, bueno, hermana, usted es una hermana que amamos mucho en nuestra clase, amamos mucho en nuestra iglesia y hemos venido a mostrarle ese cariño y venimos a orar por usted. Claro, el maestro de escuela sabática debe tener un plan de visitación regular para sus miembros. Por lo menos en el trimestre, usted debiera por lo menos visitarlo un par de veces en el trimestre. O por lo menos una vez por mes, las familias. No son muchas, son 10 miembros, puede ser 2 familias, 3 familias, 4 familias, 5 familias, lo máximo. No son muchas visitas. En un mes usted puede, un fin de semana, un sábado en la tarde, ir. Hermanos, yo voy a hacer una visita con el otro maestro, queremos ir a orar en sus hogares. Usted debe conocer, dice la Biblia, conoce el estado de tus ovejas. Ok. Si hacemos ese ministerio como maestro de escuela sabática, nuestra iglesia estará pujante, dinámica, creciendo. Los hermanos dirán, sí, los hermanos irán con gozo a la iglesia, dirán, mi iglesia está llena de amor. Esta semana visité una dependencia del Seguro Social, fui a X Seguro Social, me fui a hacer un procedimiento médico de rutina, de control. No olviden, hermanos, tienen que llevar su control de salud. Algunos descuidamos y no vamos. Hay que ir al médico una vez al año, ver cómo están los exámenes laboratorios. Bueno, me fui a hacer. Y me sorprendió que cuando yo entré a reportarme con el papel que llevaba para ese procedimiento, una joven dama, yo llevaba un libro de clásico del adventismo, La salvación sin límite de Heppenstall. Yo he leído algunos de esos, pero yo me dije esta semana, voy a comenzar a leer todos los libros, los 19 libros de clásico del adventismo de tapa a tapa. He leído uno aquí, otro allá, ahora voy a hacerlo diligentemente en forma organizada y voy a leerlos todos. Y comencé con ese de Heppenstall y lo llevaba. Yo estaba esperando que comenzaran a atender, estaba leyendo.
Y entonces la joven me dice, ¿usted es adventista? Sí, le dije yo. Me llamó la atención. Cuando entré para que ella me hiciera el proceso, me tocó esa misma joven que es la técnico. Dice, yo le dije cuando ella me está haciendo el procedimiento, oye, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo es? Me llamó la atención que usted me dijo que si yo era adventista. ¿Usted conoce la iglesia? Sí, me dice. Yo asistí a la iglesia adventista. ¿Cómo? Sí, me conté. Comenzamos a hablar amistosamente, amigablemente. Sí, lo que pasa es que yo iba a tal iglesia, pero usted sabe, pastor, la gente no es sincera a veces y comenzó, sí, yo conozco. Ese es nuestro talón de Aquiles, somos muy faltos de amor a veces en la iglesia. Ah, pero cuando voy a mi provincia, mencionó su provincia de origen, ay, ahí sí me gusta, porque las iglesias llega uno, le dan la bienvenida, son amorosos, note la diferencia. Pero no, pastor, yo no me he olvidado. En un primo que yo conozco, dice, mi primo es fulano de tal, y lo vi ayer, y oye, conocí una prima tuya, sí, como el pastor, sí, fulana de tal, sí, es mi prima, y me estuvo hablando. Lo que quiero resaltar es, note la actitud que tenemos en la iglesia, el trato hacia los hermanos. Debemos hacer un trato amigable, un trato amoroso. Así retenemos más a nuestros miembros. Así que termino diciendo a los maestros un llamado para que ustedes hagan de su iglesia una iglesia amorosa, una iglesia donde la gente espera el sábado para asistir porque sabe que hay un grupo de hermanos, la iglesia está llena de amor y lista para brindar ese amor. Ok, vamos a entrar al bosquejo. Esta semana hemos estudiado la herida mortal, la apostasía, la estrategia final de Satanás, la marca de la bestia y la prueba del sábado. ¿Cómo unimos esos tres? Y me gusta mucho como Fustero, ustedes me han escuchado en el pasado hablar de Fustero, una pareja de esposos españoles que prepara unos lindos PowerPoint muy prácticos de 8 o 10 vistas nada más, diapositivas. Y me gusta cómo Fustero presenta su bosquejo esta semana. Esta semana, generalmente él tiene 2 puntos, pero esta semana tiene 3 y me gusta y lo voy a compartir. Él presenta el primer punto, preparación de la apostasía. Y entonces pone como inciso A, una herida mortal sanada, inciso B, un cuerno, una bestia y un inicuo. Entonces, él en el inciso A usa el material del domingo para ese primer punto, preparación de la apostasía. Entonces ahí podemos explicar la herida mortal que es sanada, cómo está preparando todo eso para la apostasía, y en el inciso B se explica que el cuerno pequeño en el 7, la bestia marina de Apocalipsis 13 y el inicuo, segunda Tesalonicenses 2, son el mismo sistema. Note que estoy usando la palabra sistema, no persona, el mismo sistema. Luego el punto 2 del bosquejo de Fustero es la apostasía. Primero, preparación para la apostasía. Inciso A, una herida mortal sanada. Inciso B, un cuerno, una bestia y un inicuo. Luego, punto 2, la apostasía. Inciso A, cómo ocurrirá. Entonces se usa el material del martes, las estrategias de Satanás, para explicarle a los hermanos cómo el diablo trabaja. Se une con el poder civil y entonces establece decretos y cosas para imponérsela a la conciencia de las personas. Y inciso B, ¿cuál es la marca y cómo se recibirá? La marca de la bestia es cuando se imponga la observancia obligatoria del domingo, y entonces todos tendrán que guardar el domingo, no trabajar ni hacer nada el domingo. ¿Y cómo se recibirá? En la mano derecha y en la frente. Es una marca simbólica, no es literal, porque en la frente, porque aquí tomamos decisiones, y en la mano, porque habla de acción, de trabajo humano, se evita trabajar, por eso se pone en la mano derecha y en la frente, y se le explica a los hermanos. Y por último, él presenta como punto 3 el sello de los redimidos. Aunque no se habló mucho del sello, sí se habló del sábado, la prueba del sábado, y entonces el material del jueves sería para ese tercer punto. El sello de Dios está basado en el sábado, note. Y entonces usted le explica a los hermanos y termina, y con esto termino ya porque el tiempo se me está acabando, termina usted haciendo el llamado, la invitación. ¿Cuánto queremos ser fieles a Dios? Que aunque el mundo nos presione, el mundo quiera aplastarnos, imponiéndonos el domingo, nosotros sabemos que
que la sagrada palabra de Dios habla del sábado y yo voy a mantenerme firme y fiel al Señor, siendo un fiel observador, guardador del día sábado. ¿Cuántos? Entonces termina con la invitación y la oración de consagración. Así que ese es el bosquejo que yo he compartido. Si usted quiere ver algo más, usted puede buscar ahí en su buscador de internet, en Google o Safari, no sé si tiene una Apple o tiene una computadora que no es Apple, de las otras, el sistema o tiene un teléfono inteligente Android o lo que usted use. En su buscador busca Fustero y ahí le va a aparecer y puede ver entonces estos puntos que le he mostrado y cómo él los desarrolla en estas. Tiene 13 diapositivas. Cortito, usted lo puede usar en la iglesia. Es muy bueno. Uno de los mejores que yo recomiendo. Además de las presentaciones del pastor Robert Costa, el pastor Bullón, el pastor Daniel Herrera. Tienen excelentes presentaciones, pero ellos hacen un repaso. Así que usted puede usar. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Feliz sábado a la puesta del sol y nos vemos el lunes si Dios así nos lo permite. Amén. Para obtener sabiduría, necesitamos el estudio de la palabra de Dios con oración. El que con perseverancia escudriña la palabra de Dios en busca de sus tesoros escondidos, encontrará verdades maravillosas. Las palabras de la inspiración, meditadas en el alma, serán como ríos de agua que emanan de la fuente de la vida. Gracias por acompañarnos.